Hola queridos amigos de YouTube, ¿cómo les va? ¿Cómo les ha ido? Espero que bien. Espero que se la estén pasando muy bien. El día de hoy, primero que nada, pues está la noticia del coronavirus, del COVID-19, que ya está aquí en México. Ya se confirmó el primer caso de coronavirus. Entonces, pues eso es grave, ¿verdad? Bueno, pues nada, ya se confirmó el primer caso. Y pues nada, qué lástima, ¿verdad? Pero pues la vida sigue, la vida continúa. Espero que esa situación esté bastante controlada, que no existan anomalías, ¿verdad? En todo eso. Entonces, pues ya estamos aquí en este jueves, hablando de los temas que nos importan, que nos interesan, que nos ocupan. Y pues nada, yo encontré aquí un artículo desde el día de ayer, desde ayer me parece. Este artículo me llamó un poquito la atención. Precisamente el día martes creo que se dio un acontecimiento aquí en el Estado de México, donde pues unos sicarios asesinan a 3 personas aquí en Naucalpan, la vía López Portillo, López Mateos, en Naucalpan. Entonces, pues es una situación que aquí en el Estado de México, primero que nada cabe mencionar que pues el Estado de México es como una isla de impunidad, ¿no? Una isla de impunidad que nadie la toca. Aquí nadie dice nada. Aquí nadie ve nada. Voy a poner un poquito de música para... no muy alto, para que... pues no sé, como que me gusta un poquito la música, ¿no? Entonces, aquí el Estado de México se distingue por muchas cosas. Primero que nada, es un bastión de impunidad, así como un bastión de priistas. Llevamos prácticamente ya un siglo con el PRI aquí en el Estado de México. Eso habla de su sociedad, de los mexiquenses. Parece ser que aquí... bueno, vamos a leer el artículo primero, vamos a ver qué dice. Dice, policías tienen órdenes de no hacer nada en Edomex, denuncia escritor Francisco Cruz. El gobernador Alfredo del Mazo es incapaz, el Estado de México está hecho un desastre y el mandatario se niega a reconocer el fracaso de Maribel Cervantes, su secretaria de Seguridad de Apunta. Luego del asesinato de 3 personas en plena avenida Adolfo López Mateos de Naucalpan, el escritor Francisco Cruz sostuvo que es trágico lo que está pasando en el Estado de México, donde estábamos mal, pero hoy estamos peor, por varios factores, entre ellos la incapacidad del gobernador Alfredo del Mazo, el fracaso de su secretaria de Seguridad Maribel Cervantes, quien por cierto es gente que viene de Genaro García Luna, además de que reveló que los policías tienen órdenes de no hacer nada ante los hechos delictivos. Esto es evidente en la propia escena del asesinato de 3 personas en hechos ocurridos el pasado martes, pues a pesar de ser las 6:21 de la mañana no se ve ningún policía cerca. No es un evento aislado en Naucalpan. Desde que Alfredo del Mazo tomó posesión como gobernador hay una especie de caos, de anarquía, inmovilismo, señaló. Anotó que además de que no hay planeación existe un conflicto entre los propios encargados de la seguridad del Estado, mientras la Secretaría de Seguridad del Estado se convirtió en una cueva de lobos. Los policías en este caos que hay se han mantenido al margen,
pues tienen órdenes de no hacer nada e incluso han visto patrullas guardadas. La policía del Estado de México se ha convertido en una especie de negocio particular de policía privada. Lo que pasó en Naucalpan es reflejo de lo que pasa en Edomex desde el 2017. Refirió: por ello, en la ciudadanía no le queda más que negociar con los grupos criminales, no solo narcotraficantes. Cada uno está trabajando por su lado, y es que los grupos organizados están tratando de acomodarse donde puedan. En tanto, el gobernador es incapaz. El Estado de México está hecho un desastre, y Del Mazo se niega a reconocer el fracaso de Maribel Cervantes, gente que viene de Genaro Luna. Y no solo en Naucalpan donde ocurren estos tipos de hechos violentos, ahí está Ecatepec, Toluca, y en general 80 de 125 municipios tienen presencia criminal. Incluso tenemos algunos de los municipios con más feminicidios. Hay presencia de carteles, pero hay caos porque cada uno está tratando de imponerse porque no hay autoridad, subrayó. Prefiere no moverse la secretaría. Los generales que tienen el control están peleados entre sí, todos tienen cola que les pisen, no hay planeación, no hay nada, agregó. Cruz concluyó que el Edomex es un caos violento, mientras la policía, que tienen la orden de no hacer nada, atiende solo los llamados que afectan a los grandes empresarios. Bueno, pues ese es el reportaje a raíz de los eventos que sucedieron el martes aquí en Naucalpan. Pues miren, primero que nada, aquí en el Estado de México se sabe que la policía estatal es como una especie de ejército privado para el gobernador. Es decir, la policía estatal, que está para ayudar a servir a la población. Acuérdense de lo que pasó aquí en Texcoco, que precisamente la policía estatal fue la encargada de perpetrar los abusos hacia las mujeres y hombres. Entonces el Estado de México es un bastión, es una isla de corrupción, de impunidad. Precisamente a los policías estatales, yo creo que la policía estatal del Estado de México es de las policías más corruptas, más violentas. Pero aquí cabe mencionar lo siguiente. Aquí en el reportaje de Francisco Cruz dice que los ciudadanos se ven obligados a pactar con los narcotraficantes, con los criminales. Bueno, ese comentario para mí es bueno, porque eso subraya que en este caso especial del Estado de México, pues se ha convertido en una narcosociedad. Así como hay narcotribunales en el Estado de México, narcofiscalías, hay narcogobernadores, pues también es una narcosociedad. En ese sentido, pues podemos hablar de que el Estado de México pues goza de muchísima impunidad, porque sabemos de antemano que, por ejemplo, en el Estado de México, pues generalmente lo que pasa aquí es que en el Estado de México es que pues hay mucha corrupción, ¿no? Por ejemplo, en cuestión de infraestructuras, puentes, hospitales, carreteras, escuelas, muchísimas cosas que se compran o que se adquieren por medio del erario público. Entonces, pues en ese sentido, para empezar, hay mucha corrupción desde desde los gobernadores, ¿no? Desde los gobiernos. Por otro lado, las policías que pues atienden al llamado de los gobernadores. Entonces, y ya de ahí los estatus más inferiores, pues ya viene siendo la sociedad en general, y obviamente pues los criminales, ¿no? Las células delictivas. Entonces, pues sí, efectivamente la sociedad mexicana pues se ve obligada a pactar con los criminales, pero eso a mí no me queda muy asentado, porque se dice que se ven obligadas a pactar con los criminales, pero no creo que se vean tan obligadas a pactar con los criminales. Yo creo que esto es el resultado de muchísimos años de impunidad
Yo creo que esto es el resultado de muchísimas décadas de criminalidad. Por ejemplo, el Estado de México creo que ha tenido, la mayoría de los años termina siendo el estado con más feminicidios o más violento o el peor lugar para la mujer en todo México. Ahorita parece ser que Jalisco es el estado más violento para la mujer. Pero en años anteriores el Estado de México pues era muy muy peligroso y sigue siendo muy peligroso para la mujer. Entonces yo creo que ahí mientras los mexiquenses, ¿no? La sociedad mexicana tenga pues ahí a los pues como líderes a priistas, porque prácticamente llevamos 100 años con el PRI aquí en el Estado de México, pues mientras la sociedad mexicana o de los mexiquenses no saque al PRI de allá de Toluca, pues yo creo que vamos a tener el mismo resultado de siempre. Digo, no quiere decir que si el próximo sexenio va a ganar otro partido político, no, por ejemplo el PAN o Morena, no sé, no quiere decir que vayamos a cambiar inmediatamente, pero por lo menos la sociedad mexicana, pues pues no se va a ver ya tan hipócrita, ¿no? Porque pues a pesar de que el Estado de México aparentemente es un estado muy tranquilo, donde no pasa nada, pero finalmente es muy violento, ¿no? Entonces ahí la sociedad mexicana pues yo creo que ya tiene que cambiar de partido. Los mexiquenses yo creo que ya pues el próximo sexenio de aquí a 5 años pues yo creo que ya le tienen que variar un poquito, porque finalmente pues le siguen comprando su frijol con gorgojo a los priistas de Toluca, o siguen de acarreados a sus eventos. Entonces eso habla de que hay un estrecho vínculo entre los priistas y la sociedad del Estado de México. Entonces en ese sentido se puede decir que pues hay una colusión total entre fiscalías, gobierno y sociedad. Y obviamente los criminales, ¿no? Los 4 ejes de la sociedad mexicana. Entonces en ese sentido pues sí cabe anotar que pues la sociedad mexicana pues debe de cambiar de aires, debe de cambiar de esquema. El gobernador Alfredo del Mazo pues obviamente viene de allá de Atlacomulco, es pariente de Peña Nieto, de toda esta ola de priistas. Pues ahora sí que qué se pueden esperar, ¿no? Entonces el papel de este gobernador de Alfredo del Mazo pues es el que se esperaba, ¿no? Es un papel débil, corrompido, se le ha visto en muchos eventos, muy junto del presidente López Obrador, pues se le ha visto pues de cierta manera tiene un perfil relativamente bajo. Obviamente es un gobernador que si quisiera pudiera aclarar muchísimas cosas, pero obviamente para él significaría abrir una caja de Pandora. Entonces, es algo que no va a hacer, porque en primer lugar tiene que defender su ¿cómo le dicen? Tiene que defender su legado, tiene que defender su dinastía, ¿no? O sea, toda su familia pues está involucrada en cosas corruptas. Entonces, obviamente, pues el gobernador tiene que defender eso. Por otro lado, pues la sociedad mexicana pues parece todavía querer más del PRI, del viejo PRI. Parece que los mexiquenses
que habría que ver qué tan bien ganó Alfredo del Mazo en sus elecciones de hace 3 años. Habría que ver qué tan bien ganó, si fue una buena victoria o una moderada victoria. Pero como quiera, pues parece ser que pues los mexiquenses todavía quieren más del PRI. En cuanto a los grupos criminales, yo honestamente estoy comparando a la Ciudad de México y al Estado de México con las ciudades de Detroit de los años 80, con Nueva York, con Charlotte, pues todas esas ciudades, con Chicago, ¿no? Cuna de grandes capos de la droga. Entonces, pues a mí me da la impresión de que más o menos por allá anda México. Por eso es que este tipo de eventos, este tipo de balaceras a mí no me asombra, porque para mí es como aquí como que México está repitiéndolo. En este caso el Estado de México se parece mucho a de esas ciudades norteamericanas, que precisamente su flagelo ha sido las drogas, ¿no? Desde hace muchos años. Miami, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, el Estado de México es un estado muy industrializado, moderno, pero que pues tiene un cáncer que es la droga, ¿no? Tiene una enfermedad que es la droga. Y las células criminales, pues por lo que se ve, pues están muy a sus anchas. Entonces, en ese sentido, pues, por ejemplo, las policías, pues sí, obviamente las policías del Estado de México son de las más corruptas, no solamente de México, yo creo que ha de ser del mundo, ¿no? Por ejemplo, los policías estatales, yo me acuerdo cuando fueron los saqueos del 2017, pues se les veía, ¿no? A los policías estatales resguardando los centros comerciales, los bancos. Entonces sí, o sea, la policía estatal del Estado de México, pues es una especie de ejército privado del propio gobernador, que sirven de sus guardaespaldas, ¿no? Pero a la vez sirven a sus intereses personales de los empresarios. Entonces, no sé, o sea, el Estado de México es como, desafortunadamente es así como ver una película de Robocop, ¿no? Donde grandes empresarios están coludidos con los grandes gobernadores y la ciudad, pues es un caos, ¿no? O sea, más o menos así se me hace el Estado de México, ¿no? Como una película de Robocop, como, no sé, como una especie de Mad Max, algo así, ¿no? O sea, está un poquito chafa la sociedad mexicana, la verdad. Los mexiquenses aquí, pues como hay mucha corrupción, pues es como ver una película de los años 80. Entonces, porque hasta para eso, ¿no? Por ejemplo, aquí la sociedad de los mexiquenses, pues es muy cobarde, ¿no? O sea, aquí generalmente la gente no te encara, no te hable de frente, Tú, por ejemplo, vas a las fiscalías, a los gobernadores y todo el mundo se anda escondiendo, ¿no? Por eso son un nido de ratas, y perdón por lo de ratas, pero yo creo que las ratas no tienen necesidad de estar siendo ofendidas, pero pues desafortunadamente estas son de esas costumbres que tenemos, ¿no? Pero así sucede aquí, por ejemplo, en el Estado de México. Tú vas a no sé, a una fiscalía, vas a una contraloría y pues muchas veces pues es como si no pasara nada, ¿no? O sea, nadie hace nada en los gobiernos. Por ejemplo, tú vas a no sé, pues no sé, vas al Palacio Municipal y precisamente, no sé, las contralorías, o sea, todas esas secretarías que en teoría deberían de estar a tope, ¿no? O sea, toda la gente debería estar denunciando todas las anomalías del gobierno. Pues resulta que, pues, llegas así a ese tipo de dependencias del gobierno, o por ejemplo llegas a derechos humanos,
y todo está sumamente tranquilo, ¿no? Es como si no pasara nada, como si el Estado de México fuera algo así como Groenlandia, donde no existieran crímenes. Entonces, pues es algo muy contradictorio, ¿no? Porque tienes todos los recursos, tienes todos los insumos, los equipos, las instituciones, las dependencias, los organismos, y aquí en el Estado de México pues nadie los ocupa. Entonces también la sociedad como que es muy cómplice o le gusta ser cómplice. Ahora vamos por otro lado, ¿no? Por ejemplo, aquí el reportaje de esta persona dice que la sociedad se ha visto obligada a pactar con los grupos criminales. Pues yo no lo creo. Yo creo que, por ejemplo, aquí en el Estado de México la ignorancia es... pues la ignorancia aquí en el Estado de México pues precisamente pues es una de las armas más fuertes y letales de la propia sociedad. Tal es así que, por ejemplo, aquí en el Estado de México pues nadie se entera de las noticias, a nadie le importa lo que pasa. Entonces, si a eso le añadimos que la gente tiene una cultura de no respetar las leyes, pues yo creo que más bien el Estado de México pues ya ha hecho suya la corrupción como una forma de vida. Yo creo que los mexiquenses ya es un estado bastante putrefacto. Yo me atrevería a decir que los mexiquenses pues se han acostumbrado a la corrupción muy abiertamente y desfachatadamente. Todavía en la Ciudad de México como que se procura un poquito combatir la corrupción, pero aquí el Estado de México pues sí es muy abierto, sí es, honestamente aquí la corrupción es completamente impune. No hay aquí en el Estado de México no hay sanciones. A diferencia de, por ejemplo, Sinaloa, Guerrero, que pues ahí a la violencia pues sí es más es latente, ¿no? Ahí la violencia sí es más sangrienta. Aquí el mexiquense, las personas del Estado de México pues simplemente se han acostumbrado pues a convivir con la violencia a tal grado de que no es tan violenta, está más o menos controlada, pero el resultado ha sido que muchas personas pues son muy corruptas. Entonces mi consejo para los mexiquenses, bueno, pues que se informen un poquito más, porque esa es la diferencia, ¿no? Que por ejemplo en la Ciudad de México existe una cultura muy diferente a la del Estado de México. Todavía el chilango, el que vive en la Ciudad de México, pues se informa un poquito más de las cosas, está más o menos enterado. Y aquí las personas del Estado de México, pues honestamente son muy ignorantes. Además de que aquí en el Estado de México, pues, por ejemplo, Ecatepec, pues se dice que es una gran urbe de personas, pues, marginadas, ¿no? Entonces, pues, el Estado de México sí tiene muchas cuestiones que atender y honestamente no tiene las personas cualificadas para ello. Y parece ser que la sociedad quiere seguir en este estado de putrefacción. Pero bueno, el gobernador del Estado de México se alinea bien con Morena, se alinea bien con el presidente de la República. Entonces, pues parece que está haciendo su tarea tal y como le conviene mejor. Entonces, yo creo que va a ser todo por el día de hoy. Yo llevo más o menos 23 minutos de video. Cuidan mucho a sus mascotas. Como ustedes pueden ver, ese perrito pues está muy tranquilo a comparación de otros días, cosa que me da mucho gusto porque es un perrito muy inquieto. Cuidan su medio ambiente, se cuidan a ustedes mismos, eduquen a sus hijos para que no vayan a ser narcos. No los eduquen con avaricia, no les inculquen el estilo de vida del dinero, porque precisamente aquí en México es en la cultura del dinero, de las posesiones materiales, es una cultura muy fuerte. No los eduquen con la cultura de la avaricia, de la codicia, porque si no van a terminar siendo narcos, ganando 8,000 pesos a la semana. Porque eso es lo que ganan los sicarios, ¿verdad? Los matones.
¿Qué más? Cuidan a sus magnates, cuidan a sus políticos y bye bye.